Así que vamos a ver 4 encabezados que nos van a ayudar a poder entender más. Pero el tema que traemos hoy en esta noche es confía en Dios, como dije antes. Y para Habacuc, confiar en Dios es difícil. Así que en el capítulo 2 encontramos que Habacuc empieza como a confiar en Dios. En el primer capítulo vemos que él se está quejando, una queja reverente, que cualquiera de nosotros también podría realizar delante de Dios, una queja con temor de Dios por la maldad que ve. Pero en el capítulo 2 vemos que Habacuc ya empieza a darse cuenta que debe esperar. Y allí el versículo clave que tenemos es: el justo por la fe vivirá. Y eso lo vimos la vez pasada, hicimos el énfasis en eso. Así que el justo, aquel que fue redimido por Dios, aquel que es redimido por el Señor Jesucristo y sus pecados son justificados, por esa fe, por esa confianza en Dios es que vivirá. Y aunque todo sea negativo, aunque el entorno sea tremendo, este hombre, esta mujer puede confiar en Dios y por la fe podrá vivir. Así que en el capítulo 2, Habacuc comienza a darse cuenta que debe esperar en el Señor. Comienza a aceptar la soberanía y la providencia de Dios en medio de tanta maldad. Se da cuenta de que Dios debe castigar la maldad de su pueblo y aún también, como Dios le dijo, castigaría a Babilonia, el instrumento que Dios utilizaría para castigar a su pueblo. Porque Dios no pasa por alto la maldad de los pueblos, la maldad de las naciones. Dios no pasa por alto nuestra maldad. Así que Habacuc espera en Dios y su corazón está afligido y su corazón está angustiado. Pero llega al capítulo 3 y allí Habacuc termina su profecía, termina su libro derramando una oración al Señor, derramando su corazón a Dios, expresándole su regocijo y su adoración aún en medio de la angustia, como terminó recién esta porción, y yo le di un énfasis especial porque justamente esto es el tema principal de esta noche. Así que en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, Salomón nos dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Tremendo versículo. En el día del bien, goza del bien. Y esto es lo que Dios nos llama a nosotros, sus hijos, a que disfrutemos en el día del bien, que podamos disfrutar de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, pero en el día de la adversidad, que sí lo habrá, y que todos nosotros, mientras estemos en esta tierra, sufriremos, debemos considerar. Debemos considerar. ¿Para qué? Para saber que Dios hizo tanto lo uno, lo bueno, el día de disfrute, de goce, como el día de la adversidad, de angustia y de tristeza. ¿Para qué? A fin de que el hombre nada halle después de él. Así que, amados, en esta exhortación de esta noche veremos la necesidad y el urgente llamado a confiar en Dios. Si Dios hoy no es tu confianza, si Dios no es tu roca firme, hoy debes serlo y debes correr a Él. Porque Dios te recibe con sus brazos abiertos por medio del Señor Jesucristo para decirte: vení, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que la exhortación de hoy trae alegría al corazón, trae vendas para las heridas, trae un Dios fuerte que nos sostendrá. Confía en Dios. Dios es el creador, Él es el todopoderoso, y aún las cosas malas que nos suceden no se escapan de su vista. Aún las cosas malas que suceden a causa de nuestro pecado y a causa de la caída de la humanidad y de la caída de este mundo, aún eso no se escapa de sus manos. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva. Y cada uno de nosotros, cuando hablamos de estos temas, nuestro corazón comienza a palpitar y se regocija. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque estamos tal vez agobiados de ver tanta maldad. Y nos sucede lo mismo que le pasa al profeta Habacuc.
Así que teniendo en fresco este tema de los cielos nuevos y de la tierra nueva, es que nuestra esperanza está puesta justamente en Dios, sabiendo que por medio del Señor Jesucristo, pronto estaremos para siempre con el Señor. Y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra alegría, que toda la angustia que tenemos acá en esta tierra, que toda la falta y toda la necesidad que cada uno de nosotros está padeciendo hoy, un día desaparecerá. Y nuestro corazón será lleno de un gozo permanente y de un disfrute de la vida, y nuestras lágrimas serán enjugadas por Dios mismo y por su Hijo Jesucristo. Así que teniendo en mente esta eternidad gloriosa, es que ahora el Señor nos exhorta a poder vivir en esta vida, estos últimos años que nos quedan, a unos más, a otros menos, o tal vez a todos lo mismo, porque el Señor venga a buscarnos, no sabemos cuándo, que lo vivamos en dependencia del Señor y en una plena confianza en su soberanía, en su providencia, en su poder, en su bondad y en que Él es el Todopoderoso que ha de venir. Así que, amado, veamos 4 puntos. El primero es, apela a Dios por medio de la oración. La primera exhortación que encontramos aquí para nosotros, la primera aplicación, mejor dicho, es, amado, apela a Dios por medio de la oración. Si tu corazón está angustiado, si estás pasando por momentos de prueba y de necesidad, como muchos de nosotros, si estás pasando por momentos de angustia, la exhortación del día de hoy en la reunión de oración y estudio es: ora a Dios. Ora a Dios. Derrama tu corazón a Dios como lo hizo Habacuc. En el versículo 1 y 2 leemos así. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, en un tono triste al principio. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, porque sé lo que vas a hacer y tengo temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Haz conocer tu potente obra en medio de los tiempos. Trae un avivamiento. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que así comienza su oración Habacuc. Y el desafío para todos nosotros en esta noche es a derramar nuestro corazón delante de Dios. Cuando estudiamos el Salmo 51 hace pocas semanas, veíamos que David empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, ten compasión de mí. Y así es como el Hijo de Dios se acerca a Dios, al eterno Dios, porque sabe que sus pecados son grandes y que sus pecados están delante de Dios. Entonces, lo que hace el rey David es acudir a la misericordia de Dios. Así, amados, cada uno de nosotros, con un corazón tal vez afligido, vayamos en busca de las misericordias de Dios. Acudamos a Dios, que es clemente y misericordioso, amplio en perdonar y dispuesto para escuchar la voz de los contritos y humildes de espíritu. Para decirlo en otras palabras, de aquellos que saben su condición pecaminosa, su condición afligida, su condición de necesidad, y acuden al Dios de la esperanza, y acuden a Dios que tiene todo el poder. Así que, amados, en medio de tu día, en medio de tu vida personal y en la intimidad, y no solamente en oración colectiva como lo hacemos aquí, sino allí en la intimidad, derrama tu corazón a Dios en oración. Esta es la primera exhortación. Apela a Dios, ruega a Dios por su misericordia que Él te sostenga en medio de la aflicción. Miren, la aflicción es algo que a nadie le gusta. El sufrimiento te mantiene con la cabeza gacha. El sufrimiento te hace estar en necesidad. El sufrimiento te mantiene tal vez triste. Pero Dios utiliza justamente la aflicción y el sufrimiento para forjarte. Dios utilizaría ahora el castigo de una nación pagana para castigar a Israel, para que Israel recuerde que Dios es el Dios eterno y el único que debe ser adorado, alabado, y el que debe ser
amado con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, cosa que Israel no pudo hacer. Así que, amados, vayamos a Dios en oración, sabiendo que el justo por la fe vivirá, y derramemos nuestro corazón a Él. Miren, yo sé que todos ustedes oran, y yo sé que muchas veces en los grupos estamos pidiendo temas de oración, y entonces ustedes ponen estaremos orando y levantaremos la mano. Muchas veces pecamos, porque al final no oramos. No sé si les pasa a ustedes. Recomiendo cuando suceden estas cosas es que cuando alguien te pida oración, inmediatamente ora al Señor, por ese motivo o con esa persona. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces tomamos la oración como algo a la ligera. Sí, tal vez oramos e intercedemos por los demás, y tal vez oramos y agradecemos por la comida, o tal vez nos encomendamos a Dios en la mañana o cuando termina el día. Pero la oración que encontramos aquí del profeta Habacuc y la oración que encontramos a lo largo de todas las Escrituras habla de un derramamiento del corazón. Habla de un hombre, de una mujer, de rodillas delante del Señor. Y la exhortación del día de hoy es a que nos analicemos nosotros mismos, yo mismo. ¿Cuánto tiempo paso en oración? ¿Cómo es ese tiempo de oración? ¿Cuál es mi tiempo con el Señor? ¿Qué estoy expresando al Dios eterno que me quiere sostener? El salmista dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor, así que a Él derramo mi oración. Y dice también el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, amados. Dios se goza de escuchar que sus hijos, en medio de la angustia, confían en Dios y derraman su corazón al Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Jesús nos enseñó en su vida una dependencia plena del Padre, un continuar caminando, orando al Señor. Constantemente, Jesús, el Hijo de Dios, nos modeló eso para que nosotros vivamos de manera orgullosa por ahí, olvidándonos de Dios, no, sino para que nosotros imitamos su ejemplo y en humildad, llevando su yugo, busquemos al Señor en oración, derramando todo nuestro ser. Aún tal vez con una queja reverente delante del Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué, oh Dios, permites esto en medio de tu pueblo? ¿Por qué esta aflicción tan grande? ¿Por qué esta necesidad? Y Dios allí se deleita en que sus hijos le pidan. El Señor, para mostrar esto, contó esa historia de aquel amigo inoportuno que dice que llegó unas visitas inesperadamente, llegaron a su hogar. Entonces él quería darles de comer a esas visitas y agasajarlos porque venían de un largo camino, pero era tarde. Entonces dice que este hombre salió a buscar y fue a su vecino porque sabía que su vecino tendría la comida necesaria para poder satisfacer a esta persona. Entonces fue y importunó en oración. Le decimos el amigo inoportuno. Y a tal hora, tan tarde, golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba. Despiértate, por favor, tengo que darle de comer a mi amigo. Y hasta que, cansado, esta persona abrió sus puertas y le dio la comida. Entonces, la enseñanza que el Señor nos está diciendo es que así como nosotros estamos dispuestos a dar ayuda, o como nosotros estaríamos dispuestos a darle a nuestros hijos el pan que necesitan, Dios desea escuchar que sus hijos con insistencia y con ruego claman a Dios porque saben que solo Él puede satisfacer esa necesidad. Amado, nunca te aflijas porque tu oración es repetida, porque tu oración es constante. Si tu oración nace desde un corazón sincero, desde la aflicción, desde el dolor, desde la verdadera necesidad, no egoísta, sino de ver la voluntad de Dios en tu vida, la salvación de tus hijos,
la reconciliación tal vez con alguien, el perdón, la restauración de tu vida, el perdón de tus pecados, la sanidad tal vez, o el sostén en la enfermedad, o un hijo cuando no viene. Esos pedidos son agradables para Dios, si son hechos con un corazón dispuesto y sincero. Así que, amado, derrama tu corazón delante del Señor. En Isaías capítulo 26, versículo 3, dice Dios: Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es una persona que ve su aflicción, es una persona que ve sus problemas muy grandes, pero ve a Dios mucho más grande que sus problemas. Pero lo único que encuentra, en lo único que encuentra esperanza y satisfacción es en derramar su corazón delante de Dios. Y su pensamiento de continuo persevera en el Señor. Y su confianza está puesta solo en Dios. ¿Qué pasará con ellos? Dios guardará en completa paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Es más, para terminar este punto, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que vos no podés entender, llegará a tu corazón. Y Dios te guardará en completa paz. Amados, oremos al Señor, derramemos nuestro corazón a Dios con confianza, porque Dios se agrada de escuchar las oraciones de sus hijos. Dios quiere escucharte desde la mañana hasta el final del día, durante toda tu vida. Él quiere que vos le busques. Él quiere escuchar tu voz. Muchas veces las aflicciones nos mantendrán de rodillas. Muchas veces los problemas, las pruebas y el dolor vendrán de parte de Dios justamente para forjarte, para hacerte mejor, para trabajar tu corazón, para que no puedas encontrar nada fuera de Él y para que te abraces a Él. El nombre Habacuc significa abrazo. Que ese abrazo sea un abrazo a Dios. Un abrazarse de la cruz de Cristo, confiando en Él para el perdón de tus pecados, pero también un abrazo al Dios eterno para siempre, para confiar plenamente cuando estés en angustia y aflicción. Para los que están hoy contentos y felices, esta predicación también es para ustedes, porque mañana seguramente vendrá la aflicción. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, padezcamos por un tiempo para que de esta manera seamos forjados y estemos cerca del corazón de Dios. La segunda exhortación: recuerda los cuidados de Dios en el pasado. Esos versículos que vimos tan difíciles que leímos recién de Habacuc, del versículo 3 hasta el versículo 15, lo que nos estaba mostrando es la obra de Dios en los tiempos. Es lo que Dios ha hecho. Entonces lo que hace Habacuc ahora, en este segundo punto que queremos ver, es recordar. Y eso es lo que tenés que hacer vos, amado. Es recordar las grandes maravillas y proezas que Dios ha hecho. En el caso de Israel, Dios lo ha libertado de la esclavitud del Egipto, del pueblo de Egipto. Ese emperador, ese faraón, ese pueblo que lo tenía oprimido, que le hacía hacer ladrillos, que los castigaba y los azotaba constantemente. Dios se acordó de su pueblo y liberó con gran poder a Israel. Luego ese mismo Dios todopoderoso se acercó a Israel en el monte Sinaí y allí le dijo: ustedes serán mi pueblo. Yo los rescaté para mí. Y Dios les da la ley, los 10 mandamientos a Israel. Así que en aquel monte donde
esa nube, esos relámpagos, ese temor reverente caía sobre todos, Dios les dio su ley a su pueblo por gracia, por misericordia, porque Israel era un pequeño pueblo entre las naciones y no se lo merecía. Así que lo que está haciendo Habacuc, después también lo que hace él es ver cómo Dios destruyó a las distintas naciones. Entonces de esta manera él recuerda lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo en el pasado. Para no seguir ahondando más en este punto, mucho más, la exhortación para nosotros, amados, es a recordar. En la primera es orar a Dios y ahora es a recordar, amados. Y tenemos que recordar tres cosas. Primero, ¿quiénes somos? Siempre recuerda esto, ¿quiénes somos? Segundo, recuerda todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que eres en Cristo, quiénes somos, y todo lo que Dios te ha dado en Cristo. Y por último, recuerda todas las bendiciones que has experimentado hasta aquí. Cuando el corazón está afligido, cuando una persona está en gran necesidad, en ese momento la aflicción es tan grande que oprime el corazón, que uno se angustia de tal manera que se desespera. Entonces en ese momento es cuando debo derramar mi corazón en oración, pero también debo recordar. Amados, si has sido redimido por Cristo, te quiero decir que Dios te dice que sos un hijo de Dios. Fuiste atraído a Dios por medio de la adopción y fuiste adoptado ahora en su familia. Así que vos, que conociste a Jesús, y yo, ahora somos sus hijos. Y esta verdad es profunda, firme y fuerte. Y tiene grandes implicancias. Es que ahora Dios no está más enemistado con vos. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, te ha llamado a su familia, te ha sellado con su Espíritu Santo para ponerte su apellido. Así que ahora con total confianza podés acercarte al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que tu corazón necesita, para poder encontrar en Dios la paz y la esperanza que necesitas, porque Él es tu Padre. Dios es tu papá. Así que Dios se deleita en que sus hijos se acerquen a Él en oración y recuerden quiénes son. Pecadores, sí, pero redimidos y perdonados. Como dice el salmista, Dios ha alejado de ellos, de nosotros, sus pecados, como está el oriente del occidente, así Dios los ha alejado. Y Dios los ha echado en lo profundo del mar a esos pecados, para que ahora a través del Señor Jesucristo te vea justo y te llame su hijo. Así que Él quiere que recuerdes que sos su hijo. Lo segundo que Dios quiere que recuerdes es que en Cristo lo tenés todo. En Cristo lo tenés todo. Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio. A Cristo el Señor lo dio como un sacrificio para el perdón de los pecados. El que no lo escatimó, ¿cómo ahora en Cristo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él el gozo, la paz y la alegría que estamos necesitando en medio de la aflicción? ¿Cómo Él no nos sostendrá si ha entregado a su Hijo Jesucristo, el Santo Dios, como un cordero para redimirnos de nuestros pecados? Así que confiemos en este Señor.
Y en tercer lugar, lo que tenemos que recordar es todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Amado, cuando estés en aflicción, nunca olvides de recordar, de enumerar, de anotarlo si es necesario, anotarlo en un cuaderno. Y Dios me ha sostenido hasta acá. Dios, yo voy a nombrar cosas, tal vez no sean todas las tuyas, pero seguramente sí tienen que ver con nuestro auditorio. Dios te ha sostenido hasta acá. Dios tal vez te ha sanado. Dios te ha provisto el alimento necesario cada día. Dios te ha dado un techo. Dios te ha dado manos, ojos, pies. Dios te ha dado una familia, tal vez un padre y una madre, o tal vez un solo padre, tal vez una sola madre, no sé cuál es tu situación, o tal vez alguien que te cuidó. Dios te ha sostenido hasta acá. Y Dios te ha rodeado de bendiciones. Y si nosotros nos compararíamos con personas que, por ejemplo, están en el monte en Santiago del Estero, o con personas que están en África, nos daríamos cuenta que por nuestras pocas pertenencias somos ricos. Porque tenemos toda el agua que necesitamos, porque si tenemos hambre podemos ir a poder comprar un poquito de arroz, porque si tenemos que viajar lejos podemos tomar un colectivo y no desgastar nuestros cuerpos. Así que nosotros somos ricos. Y Dios te ha dado todo eso. Así que cuando estés en necesidad, cuando estés en aflicción, recuerda las bendiciones que Dios te ha dado, que son muchas. En este segundo punto, entonces, Habacuc comienza a recordar el poder de Dios en la antigüedad y quiere que Dios vuelva a avivar su obra en medio de los pueblos y que muestre de vuelta su poder. Así, amado, pedile al Señor que así como Él te bendijo en gran manera, así como en Cristo no ha escatimado nada para darte, así como sos su hijo, pedile a Dios con humildad que Él devuelva el gozo de la salvación a tu corazón. Que Él te sostenga, amado. Que Él nos sostenga. Punto 3. Quédate quieto y espera en silencio. Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En este tercer punto, la exhortación es a estar quieto delante del Señor. Cuando Él está desarrollando en nosotros la aflicción, la angustia, Dios nos invita a estar quieto y humildemente, en silencio, soportar la aflicción y el dolor. Humildemente y en silencio, saber que el Dios Todopoderoso y Eterno, nuestro Padre, ha decidido que suframos. Así que, aguardando quietos en ese lugar de angustia, esperemos la salvación del Señor. Dice el Salmo 37:7, guarda en silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y el Salmo 46:10 también nos llama a estar quietos y dice lo siguiente, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amado, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando estés quieto, cuando estés en la angustia, cuando tus rodillas se doblen, ahí verás al potente Dios, ya no de una manera lejana, ya no de la experiencia de los demás, ya no de la experiencia de los siervos de Dios, sino desde tu corazón derramado en aflicción. Y verás al Dios Todopoderoso sosteniéndote y mostrándote que es necesario padecer para que en nosotros sea forjado un carácter más parecido al del Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda ayudarte
en la debilidad y en la lucha contra el pecado, para que de esa manera seas un siervo y una sierva de Dios, como un instrumento útil, como le dice Pablo a Timoteo, santificado, útil, para todo servicio honroso, dispuesto a toda buena obra, para llevar mucho fruto. Así que, amado, no escapes de la aflicción. Tal vez estés en el tiempo donde el horno se está poniendo más caliente, usando la figura de aquellos 3 hermosos que decidieron mantenerse fieles al Señor, a Jehová de los ejércitos, y esos impíos los acusaron injustamente y los lanzaron a ese horno de fuego y dijeron: calienten el horno 7 veces más. Y aún ahí Dios los sostuvo y los guardó. Amado, tal vez estés pasando por la prueba y en este momento tal vez estés pasando la parte más dura. Y cuando pensabas que ya ibas a salir, Dios dijo: hay que calentar más el horno. Y así que en medio de la aflicción, no sé cuánto durará esa prueba, pero sí te mantendrá de rodillas delante de Dios, sabiendo que solo en Él hay esperanza, sabiendo que solo en Él hallarás refugio y la salvación de tu alma. Punto 4, para terminar. Cualquiera sea la situación, nuestra confianza está en Dios. Cualquiera sea la situación, nuestra confianza debe estar en Dios. Versículos 17 al 19, lo leemos. Nos ponemos de pie para leerlo, por si alguno está cansado ya, y estamos terminando. Pero para no perdernos la última exhortación, lo leemos. Lo tendrán en pantalla o lo tendrán en sus Biblias. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, todos juntos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Pueden tomar asiento. Por último, Habacuc está derramando su corazón en una adoración. Al principio empezó su oración como una aflicción. Y en los primeros capítulos como una queja, y angustiado y afligido. Pero ahora llega al final de su profecía, ahora llega al final del libro, y a pesar del mal que se avecina, a pesar de las angustias tremendas, a pesar de que la economía está destrozada, a pesar de que no hay frutos, no hay cultivos, no hay ovejas, no hay nada, hay sequía por todas partes, y la aflicción vendrá en aumento, a pesar de eso, dice: con todo me voy a alegrar en el Señor de mi salvación. Con todo me gozaré y me alegraré en Él. Así que, amados, para terminar en esta noche, es que, como venimos diciendo, sea cual sea la situación que estás viviendo, debes hallar en Dios tu confianza, tu esperanza, tu roca firme, tu sostén, tu pan diario, el agua que te da vida y que satisface y que salta para vida eterna. En Dios, a pesar de la aflicción, del dolor, de la necesidad, de las oraciones no respondidas, con todo me gozaré y me alegraré en el Señor. Amados, que esta sea una realidad de nuestra vida y que no solamente lo podamos leer en las palabras de Habacuc, sino que cada uno de nosotros podamos confiar plenamente en Dios para poder apropiarnos de esto. Y en medio de la aflicción y de la angustia, nos gocemos en el Señor. Para que cuando un hermano también esté en angustia, aquellos corazones que han sido consolados puedan consolar a otros. Para que cuando una persona que no tiene a Dios como su esperanza, que no tiene a Cristo,
pueda haber en nosotros, los hijos de Dios, corazones afligidos, sostenidos por el Dios eterno. Corazones en angustia y en padecimiento y en persecución y en tristeza y en necesidad, pero totalmente satisfechos en Dios. El mundo tiene este mismo corazón totalmente destruido y afligido, pero no tiene ninguna certeza, ninguna paz completa, porque solo Dios puede darla. Así que, amado, es necesario que vos experimentes el dolor y el sufrimiento para que puedas encontrar en Dios la única esperanza, el único lugar donde correr, y a Dios, al único a quien abrazar, y la cruz de Cristo para llevarla y esconderte ahí, para que otros vean y crean que tu Dios es real y que no venís a adorar a un Dios muerto, sino a un Dios que vive por los siglos, que resucitó al tercer día y que hoy es capaz de sostener a los afligidos, hoy es capaz de perdonar pecados, hoy es capaz de transformar vidas. Ni siquiera los pecados más tremendos, como la lujuria, como la lascivia, como la pornografía, como la inmoralidad sexual, como el alcohol, como las adicciones a las drogas, como la depresión, como la angustia, ni siquiera eso prevalecerá contra Dios, contra el Señor Jesucristo. En Cristo somos más que vencedores. Así que, amados, si estás luchando contra algo de esto, te quiero dar hoy la confianza plena, por experiencia propia, que Dios puede perdonarte, libertarte y ser tu confianza en medio del dolor y de la angustia, para que solo en Él y solo en Jesús y solo en Cristo halles la paz, la esperanza, la salvación y la reconciliación con el Dios eterno. El Salmo 42, 5 es poderoso y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Amados, alaba a Dios, porque es tu salvación y tu Dios eterno. Dile a tu propia alma: ¿por qué, alma, te abates? ¿Por qué estás en angustia pensando en esta necesidad? Si en Dios tienes todo. Si lo que se avecina son los cielos nuevos y la tierra nueva. Si tu ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos, ¿por qué te abates? Cuando Dios ya te había dicho que en el mundo tendréis aflicción. Pero, amados, estamos más cerca de ver la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como Habacuc, ver en esperanza y vivir por la fe puesta en el Señor para encontrar en Él la paz necesaria. Matthew Henry termina su comentario sobre este pasaje de la siguiente manera, y quiero leérselos. Los que cuando se sentían llenos se regocijaban en Dios por todo, cuando se sienten vacíos se pueden regocijar por todo en Dios. Y sentados sobre un montón de ruinas, cantar alabanzas a la gloria de Dios. Esta es la base principal de nuestro gozo en el Señor, que Él es el Dios de nuestra eterna salvación, y al ser así, podemos regocijarnos en Él en medio de nuestros mayores apuros, puesto que esos apuros no pueden impedir nuestra salvación, sino por el contrario, ayudar en ella y promoverla. El gozo en Dios nunca está fuera de tiempo ni lugar. Más aún, nunca está en mejor sazón que cuando en el mundo nos encontramos con pérdidas y cruces, pues es entonces cuando se muestra que nuestro corazón
no está puesto en las cosas de este mundo, ni ligada a ellas nuestra felicidad. El que es el Dios de nuestra salvación en el mundo de arriba, será nuestra fuerza en este mundo de abajo, para llevarnos allá en nuestro caminar y ayudarnos a remontar las dificultades y la oposición que nos salgan al encuentro en nuestro viaje. Por eso, el profeta que había comenzado su oración con temor y temblor, la concluye con gozo triunfal, puesto que para un alma buena la oración es el alivio del corazón. Quien está afligido y ha orado correctamente puede entonces sentirse tan cómodo, puede entonces estar tan alegre como para entonar salmos, como para entonar canciones y alabar al Señor. El Salmo 126, 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amado, hoy en la aflicción, en el problema, en la necesidad, en la falta de, cada uno le pone su nombre. Con lágrimas, anda al Señor y sembrá santidad, piedad, justicia, dependencia del Padre, para cosechar con gran regocijo el sostén y la poderosa mano del Señor sobre tu vida. Y para que otros miren y digan: wow, el Dios de este hombre, de esta mujer, es real y sostiene al afligido y restaura el alma del que está afligido. Dios es bueno. Hay una frase que dice: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Sea cual sea la circunstancia, amados, y tal vez si aún el horno ha de calentarse más, nosotros, con todo, nos gozaremos en el Señor. Alabaremos su nombre y solo en Él encontraremos salvación, restauración, reconciliación y una paz completa que solo Dios puede dar. Acércate al Señor, porque Él está cerca de aquellos que se acercan a Él, porque Él no rechaza a nadie. A todo aquel que viene a Él con un corazón humillado, sabiendo su condición de pecador y de debilidad, Dios lo abraza. Así como nosotros debemos abrazarnos a Él y confiar en Él. Padre eterno, gracias Señor por tu palabra. Danos la capacidad de poder reflexionar y de encontrar solo en ti la paz y el consuelo que tú puedes dar. Gracias Señor por el Señor Jesucristo y en su nombre oramos. Amén.